Paciencia, madre de virtudes, decían los griegos. ¿Qué tal andamos con la paciencia, hermanos? A mí me tocó predicar esta palabra la semana pasada en la iglesia de Villa Ayes y también lo sentí predicar aquí. Ya estaba preparando, teníamos otro, postergamos un poco un proyecto que estamos teniendo y yo ya tenía esa palabra, pero fui orando, Dios fue trabajando y nuevamente Dios me dijo, esta también es la palabra, paciencia. Y íbamos saliendo con mi esposa la semana pasada para ir a la iglesia y en la casa de mi suegro hay un perro que, hermanos, cómo prueba la paciencia este perrito. Y ahí le cargaba a mi nena, creo, y se me enredaba todo el perro y yo ya estaba así con ganas de probar cómo está la punta de mis zapatos, si fue bien hecho o no, ¿verdad? Por la costilla de ese perrito. Y cuando le iba a dar esa caricia suavecita, paciencia, me decía, es tu tema de hoy, ¿verdad? Y ahí me quedé. Y no le pateé al perrito, se salvó por este tema, ¿verdad? ¿Cuántos se van a salvar, Ina, por este tema, ¿verdad? ¿Y cuánto se va a salvar por este tema? Paciencia, paciencia. Nosotros, la gente que está participando en la iglesia, en la casa, en la semana, estamos estudiando sobre la iglesia que Jesús soñó y estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer. Y yo me estoy despacienciando conmigo mismo, con muchas cosas. Y no voy a tirar la toalla, eso no voy a hacer, ¿verdad? Pero me cuesta, hermano. Y aquí es donde viene esta palabra. Y alienta mi corazón. Y yo sé que lo va a hacer con ustedes. Paciencia. Y quiero leer un texto con ustedes. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Presten atención, hermano, porque no todo lo que yo voy a decir es para vos, pero algo de lo que voy a decir es especialmente para vos. Y no es para el que está a tu lado. Porque algunos dicen, ¿cómo quisiera que hubiera estado aquí mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi vecino o fulano o el presidente necesita escuchar esto? No. Yo tengo que decir, es para mí. Lo único de lo cual tenemos control es sobre nuestras decisiones. El resto hay que confiar, hay que esperar. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice, por tanto, hay un contexto, hermano, y el contexto es que hay gente que estaba abusando de los derechos de otros, no pagando salario, maltratando, entre otras cosas, y muchos de los hermanos estaban pasando por eso, entonces les dice, tengan paciencia, pero va a ir mucho más allá, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, sean pacientes hasta la venida del Señor. Hay cosas, hermanos, que solamente cuando venga el Señor lo vamos a recibir y se van a solucionar. Pero hay otras que quizás dentro de unos minutos se van a solucionar. Dentro de media hora, puede ser esta noche, puede ser mañana, pero necesitas paciencia. Por culpa de la impaciencia, muchos perdieron grandes bendiciones. Y me viene a la mente, el primer rey de Israel perdió la bendición, el reino, porque no tuvo paciencia de esperar en la palabra. El profeta le dijo, espérame hasta que yo venga para que hagamos el sacrificio y después el Señor te dirá lo que vas a hacer. Junto a su ejército venía el ejército contrario, se iban acercando, la gente, su ejército ya se le iba desertando y él viendo el peligro real, pero él tenía una palabra ya, espera en el Señor, te va a decir lo que vas a hacer. Y nosotros tenemos que aprender a esperar ahí hasta lo último. Y si tengo que morir, pues que muera, por lo menos esperé en la palabra de Dios. Por lo menos voy a llegar en el cielo y le voy a decir, Señor, lo único que no me vas a decir es que no esperé en vos hasta el último. Pero eso generalmente no ocurre, gente. Como Saúl también se impacienció, se dice, que él mismo agarró ciertas cosas que no le correspondía a él, ofreció él el sacrificio. Porque no quería ir pues sin el favor de Dios. Y nosotros a veces así también, rápido, un cultito por ahí, una reunión por ahí, una lecturita bíblica, una oración, porque sin Dios no pretendo ir, ¿verdad? No queremos esperar, queremos atropellar y avanzar sin que venga esa palabra de Dios. Esa palabra es la que va a hacer maravillas. Cuando terminó el sacrificio, el profeta iba llegando. Parece tipo, se suele hacer el chiste con los zorros, ¿verdad? Que están escondidos por ahí. De repente cuando estás en infracción, justo salen, ¡pop!, ¿verdad?
Y no, el profeta no hizo esto, ¿verdad? Voy a esperar a ver si aguanta. ¿Hasta cuándo aguanta esperar, verdad? Porque le dije que me espere, ¿verdad? Y de repente cuando hizo tal sacrificio, ¿qué te dije? No. Él venía en el tiempo de Dios. El que no supo esperar el tiempo de Dios era este rey porque se desesperó. Gente, nosotros nos desesperamos también, pero debemos desarrollar esta virtud, la paciencia, porque Dios llega siempre justo a tiempo. No en nuestro tiempo, pero justo a tiempo. Entonces nos dice la Biblia, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, esta parte de este pasaje es lo que animó mi corazón, consoló mi corazón y quiero compartir con ustedes. Mirad cómo el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hago una lectura de corrido. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es la segunda vez que relaciona la paciencia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Hay ciertas cosas que mientras estamos aguardando tenemos que también nosotros hacer, desarrollar. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Otra vez, la tercera vez. El Señor está en la puerta está viniendo. Ya está abriendo esa puerta para introducirnos a la gloria eterna. Está cerca. Tengan en cuenta estas cosas para hacer frente a las vicisitudes de la vida y para relacionarnos correctamente con la gente. En otras palabras, avanzamos un poco más. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor. Sería ahora el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí leo. Uno puede leer hasta el final porque todo está relacionado con la paciencia en este caso. ¿Qué es paciencia? Hay dos palabras en el lenguaje bíblico que se usa para paciencia, ¿ok? Y tienen una riqueza increíble en su significado. Macrotumia, paciencia, firmeza, constancia, resistencia. Está relacionado con el trato con el prójimo. La otra palabra es upomone, está relacionado con las circunstancias, con lo que nos pasa. Y también significa paciencia, constancia, fortaleza, perseverancia, firmeza. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado. Algo va a pasar allá adelante. Por eso acá estoy firme, resistiendo la prueba, la aflicción y cumpliendo con el propósito de Dios y haciendo lo correcto en cualquier circunstancia de la vida, porque tengo esperanza, tengo expectativa de lo que Dios va a hacer. Bueno, sigue un poco esta definición. Hay expectativa de un fin deseado a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras e inclusive, y a menudo hay sufrimientos de por medio, pero no perdemos la paciencia. Ok, para ahondar un poco en el significado, y quiero usar esto como una conclusión al final. Cuando se escribió la Biblia, había tres culturas dominantes. Uno era el que dominaba políticamente, prácticamente eran los dueños y tenía el poder militar, eran los romanos. Pero hay otra cultura que seguía dominando y era la cultura griega, que supieron transmitir su cultura. Es más, el idioma griego era el que se hablaba comúnmente en todo el imperio romano y posiblemente un poquitito más allá. Y después estaban los judíos. La cultura hebrea también estaba ahí, y especialmente en el contexto en que se escribió nuestra Biblia. Lo lindo es que
cuando se escribió la Biblia, el Espíritu Santo toma lo que le es provechoso, pero le enriquece de una manera impresionante. Entonces esta palabra griega, la palabra paciencia en la Biblia, vamos a mirar un poco cómo lo tomaban los griegos, algunos de los filósofos. Paciencia era soportar lo que le tocaba hasta que pase. Lo aguantamos, principalmente. Claro que siempre hay algunos que llevaban con otro significado también a la práctica esta palabra paciencia, pero generalmente hasta hay toda una corriente, el estoicismo, donde ellos aguantaban. Te tocó, hermano, y bancate, quizá pase, ¿verdad? Era un aguantar pasivo, era un esperar pasivo. Y era una virtud también que se desarrollaba con la disciplina, en donde uno seguía estudiando, se seguía disciplinando a pesar de lo que le estaba viniendo. Este no me gusta tanto, pero también es parte. El cristiano tiene mucha resistencia, soporta mucho. Es ahí donde notamos cuánta resistencia tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Está la paciencia romana. Esta me gusta un poco más, pero la mejor es la paciencia cristiana. La paciencia romana, para ellos era esta virtud de nunca rendirse hasta conseguir la victoria. Se dice que el éxito de Roma se debió a dos cosas: a su política y a su paciencia, su perseverancia, ¿verdad? Y para ellos la paciencia era: vamos a conquistar ese reino tarde o temprano, no importa los métodos y no importa cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Entonces nunca se rendían, nunca firmaban un tratado de paz aunque eran derrotados de manera terrible en alguna batalla. Ellos no te iban a firmar la paz con nadie, porque decían: ya encontraremos el medio para conquistar. Esa era la paciencia romana, y no le importaba el medio. Hay una historia bastante, ¿cómo se le puede describir? Una gran desgracia, ¿verdad? Los judíos se rebelaron contra los romanos unos años después de la resurrección de Jesucristo. El año 70, el general Tito arrasó con Jerusalén. Estaba tan enojado que mandó pasar arado sobre el lugar donde estaba el templo, para que ni siquiera haya vestigio de lo que fue el templo de los judíos. Una pequeña resistencia de los judíos se iba desplegando hasta llegar a una fortaleza construida por el rey Herodes, hasta Mesaba. Era un lugar alto, una pequeña montaña, y ahí construyó Herodes una fortaleza inexpugnable, donde aparentemente nadie iba a tomarla. No sé cómo, pero los judíos lo tomaron y se atrincheraron ahí de los romanos. Y vinieron los romanos para aplacar esa resistencia, y les era difícil entrar ahí. Hasta se burlaban los judíos que estaban ahí arriba, porque los soldados romanos ya estaban pasando hambre, necesidad, y ellos estaban bien abastecidos de agua y también comida. Y derramaban agua delante de ellos, a veces cántaros de agua así en la hora más difícil, porque se racionalizaba para los romanos el agua una vez al día, cada 2 días un poco de agua. ¿Y qué hacían los judíos? Derramaban agua desde arriba así. Trataba de quebrantar el espíritu romano y la paciencia romana, pero no se fueron. Seguían con el asedio. Construyeron una rampa que llegó hasta los muros de esa fortaleza. Le llevó tiempo construir esa rampa, y mientras construía, hasta le dije que ellos no le importaban los medios. Agarraban a los prisioneros judíos, investigaban si era familiar de alguno de ellos inclusive, y le ponía a ellos que construyan la rampa para que no les dé con la flecha o lo que sea. Y también de vez en cuando lanzaban a algunos en las catacumbas, ¡paz!, reventándole. Esto es cruel y patético describirlo. Quiero decirle nomás que no le importaban los medios, que tarde o temprano ellos iban a conseguir lo que querían. Ahora vamos al concepto cristiano. Es como que junta a los dos, pero le agrega que es algo que produce Dios en nosotros cuando nosotros damos ese paso de fe y ponemos nuestra parte. ¿Qué le agrega? Que sí le importan los medios,
Y le agrega a los del griego, a los del griego no le ponían esperanza alguna, sino simplemente aguantemos. Pero la paciencia cristiana le agrega, Dios nos ha dado promesas y hay un futuro y hay una esperanza. Y tarde o temprano mi Dios obrará y veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios según su propósito. Entonces había esperanza para seguir resistiendo, porque Dios va a obrar. Y del lado de los romanos, el creyente nunca se rinde ante el mal. El creyente no se rinde ante el pecado. El creyente no se rinde ante las injusticias. Ahora, ¿cómo enfrenta estos problemas? ¿Cómo enfrenta la aflicción, la persecución? ¿Cómo enfrenta la injusticia? Lo enfrenta a la manera de Dios. Al romano no le importaban sus métodos, al cristiano sí. Y la esencia principal del cristianismo, en su carácter y su práctica, es el amor. El cristiano tenía todo para tomar venganza, pero no se vengaba. El cristiano en su paciencia puede talionar, la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Pero el cristiano, pudiendo hacer eso, no lo hace, sino que decide perdonar y decide amar y no deja de hacer lo correcto, venga lo que venga, no pierde su integridad. No se inclina ante el sistema del mundo, el sistema antidios. Es como los 3 amigos de Daniel, que aquel soberano que se creyó Dios levantó una estatua y ordenó a todos que todos se postren y adoren esa estatua. Estos 3 dijeron, no vamos a adorar. Y el rey le dice, ustedes no tienen miedo, les voy a lanzar en este horno de fuego ardiente y van a morir. Y estos 3 jóvenes le dijeron, no vamos a inclinarnos, no vamos a ser infieles a nuestro Dios, vamos a permanecer firmes y nuestro Dios puede librarnos de tu mano si se le antoja. Y si no nos libra, no nos vamos a inclinar, vamos a llevar nuestra fe y nuestros valores hasta la última consecuencia. Y no se arrodillaron y le tiraron en un horno de fuego ardiente. Y adivinen qué pasó. Cuando uno lleva su fe y sus valores cristianos hasta las últimas consecuencias, Cristo mismo de una manera especial se manifiesta. Estaban entre 4 en el horno y 3 nomás lanzaron. Y uno de ellos tenía apariencia de hijo de Dios, fue la expresión de un pagano. Era Jesucristo ahí con ellos. Dios está con nosotros cuando con paciencia resistimos, seguimos haciendo lo correcto, no es algo pasivo, seguimos trabajando, seguimos obrando, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, confiados que las promesas del Señor se cumplirán. Ahí vamos a un punto muy importante. ¿Por qué necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia porque tenemos promesas de Dios. ¿Has leído la Biblia? ¿Has anotado algunas promesas? ¿Te ha hablado Dios alguna palabra que sostiene constantemente tu vida en tu peregrinar desde que le conociste a Jesús y hasta que Él te llame? ¿Tenés una promesa? ¿Tenés algunas palabras que Dios te ha hablado? O para la situación en que estás ahora, lo primero que tenés que buscar es una palabra de Dios. Y lo vas a conseguir leyendo la Biblia. A veces Dios usa gente. En mi caso, raras veces, generalmente es para confirmar lo que ya leí en la Biblia. Un versículo y se me clava en el corazón, lo memorizo y lo tengo conmigo y no me deja, y el Espíritu Santo me hace recordar esa palabra. Necesitamos paciencia porque tenemos promesas, y entre el tiempo en que Dios da la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un intervalo de tiempo en donde generalmente se va a probar nuestra fe. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Le tomamos la palabra? ¿O queremos atribuirle a Dios algo indebido a su carácter? No te olvides, necesitamos paciencia. Aprender a esperar en Dios, seguir haciendo lo correcto. Porque Él va a obrar, Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Me toca a mí hacer lo que Él me pidió que yo haga. ¿Se entiende? Esa es mi parte. Y yo no me meto en lo que Dios dijo que Él iba a hacer, porque esa no es mi parte. Entonces necesitamos paciencia porque tenemos promesas y nuestra fe será probada. Otro, necesitamos paciencia porque vivimos en comunidad, donde 2 personas conviven juntos, van a llevar adelante algo juntos, van a necesitar paciencia.
vamos a necesitar paciencia, porque vivimos en comunidad. Es mismo, hemos leído en nuestro texto, Santiago le dice a los hermanos, no murmuren uno contra el otro, no se quejen uno contra el otro, no juzguen al hermano. El juez está a la puerta, eso está en manos del Señor. En forma práctica, es que no resolvemos nada con culparle a otros de nuestras desgracias y de lo que nos está pasando. No resolvemos nada, agregamos desánimo, incredulidad, dudas a nuestra vida. Es mejor preguntarnos, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Y qué vas a hacer vos? Es ahí donde vienen las promesas. Y aprender, porque ocurre muchísimo. El hermano fulano tal cosa, la hermana tal cosa. ¿Cómo luego va a salir adelante la iglesia si fulano tal cosa, fulana tal cosa, el pastor? Ahí le salpicamos a medio mundo, nada hemos hecho. Y nos quejamos y murmuramos uno del otro. Hay una paz increíble, hermanos, cuando uno simplemente hace la voluntad de Dios. Y si los otros no lo hacen, tengo la paz de que yo hice mi parte. Yo hice mi parte. Y puedo tener la confianza que lo que uno siembra va a cosechar. Lo que sí la Biblia nos permite hacer en estos casos es murmurar en el cielo, porque Dios sabe cómo tratar con nuestras murmuraciones. Habla con Dios, anda, quejate con Dios. Quizá te va a dar alguna lección de paso, ¿verdad?, sobre el tema. Pero generalmente cuando nos quejamos con Dios, salimos con una palabra, salimos renovados. Y hace rato queríamos matarle a la persona que está a nuestro lado, a nuestro hermano, a lo que sea. Queríamos liquidarle con nuestra palabra o con nuestras propias manos, ¿verdad? Queríamos mandarle ya al Señor, ¿verdad? Llevarlo, te mando enseguida a este, ¿verdad? Pero después de orar, descargar nuestro corazón en la presencia de Dios, Él ministra nuestro corazón, salimos hechos puro amor de la presencia del Señor. Y sabemos cómo lidiar con las situaciones difíciles que se dan con nuestros hermanos. El libro de los Salmos siempre me sorprende. Hay una sinceridad bruta en donde cada vez que oraban o cantaban descargaban el corazón, pero abrían su corazón a Dios. El rey David le decía a Dios, Dios, ¿cómo es que ellos prosperan y yo no? Yo trato de portarme bien y ellos hacen mal las cosas y les va bien. How pay, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero uno lee más ese salmo y encuentra al final, hasta que entré en la casa del Señor y comprendí el final de ellos. Qué torpe era. No estaba viendo las cosas como Dios ve. No estaba entendiendo el tiempo de Dios. Pero después de entrar en la presencia del Señor, entendí eso, hermanos. Por eso necesitamos paciencia. Porque vivimos en comunidad y Dios va a probar con las promesas, prueba nuestra fe. Con nuestro prójimo, prueba nuestro amor. De hecho que también prueba nuestro amor hacia Él, a ver si le vamos a obedecer, si le vamos a tomar en serio su palabra. La mayor prueba de amor que tenemos por Dios es nuestra obediencia, según nuestro Señor Jesucristo. Y también se prueba nuestro amor con el prójimo. Ahí podemos decir, cuando vos decís, enséñame a amar, y generalmente eso también significa, dame paciencia, desarrolla mi paciencia, quiero ser más paciente, prepárate. Los más difíciles de amar se van a acercar, y los más difíciles de soportar van a estar en tu radio, pero Dios va a cumplir su parte. Vos simplemente avanzá, hacé lo correcto y hacelo con la mejor actitud. Y te cuesta tener buena actitud, otra vez, a orar hasta que el Señor produzca esa actitud en tu corazón. Ok, necesitamos paciencia porque habrá persecución. Cuando hacemos lo correcto, hay persecución. Alguien va a señalar, alguien va a buscar nuestro mal cuando nosotros hacemos lo correcto. Pero tengamos paciencia porque en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, dice que somos bienaventurados y que debemos gozarnos cuando nos persiguen, nos vituperan, hablan malas cosas de nosotros mintiendo. Nuestro galardón es grande en los cielos, dice la palabra. Entonces, hermanos, necesitamos paciencia.
Vamos a identificar también algunos enemigos de la paciencia. Uno, incredulidad. No somos pacientes, no sabemos esperar en Dios y seguir haciendo lo correcto y soportar lo que venga, haciendo lo correcto. Siempre repito esto, porque es así, los medios son importantes para el creyente. Y avanzamos con el Señor y seguimos manteniendo en fe, porque sabemos que Dios no miente y lo que Él dijo lo hará. Y Él es poderoso para hacer lo que Él promete. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Te cuesta creer, confiar? No te olvides que Él es todopoderoso. Lo que Él dijo, Él puede hacerlo y Él lo va a hacer. Entonces la incredulidad nos lleva a hacer cosas que aceleradamente, apresuradamente, desmedidamente, sin meditación, sin tener consejo de Dios primero, nos queremos adelantar porque desconfiamos de Dios. No creemos que Dios pueda intervenir a nuestro favor. Confiamos más en nosotros, en nuestra sabiduría, en la cultura imperante que ya tiene respuestas para cada caso. Orecopa tiene toda la solución, pero no soluciona generalmente de raíz las cosas o generalmente solo prolonga las cosas. Ok, tenemos otro gran enemigo de la paciencia, es nuestro conflicto con el tiempo. Queremos todo rápido. La cultura nos enseña todo rápido, supermercados, todo tiene que ser rápido. Ahora con las aplicaciones que tenemos ya no formamos fila, ahí nomás ya está transferencia. No nos ayuda tanto para desarrollar la paciencia de antes, en todas las áreas. Antes los novios, a Nina le separaba cierta distancia, visita lo tenía ciertos días nomás. Ahora de lunes a lunes ya no se quiere esperar un poquito para volver a ver. Y ahora con los teléfonos, antes las cartitas. Conocí a un misionero que cada mes prácticamente enviaba una carta y llegaba y del otro lado venía. Y esa ansiosa espera, pero que era más emocionante después de un tiempo recibir algo. Uno lo valora más, uno lo disfruta más. Pero si es rápido, es como que ahí pasó algo nuevo, por favor. Todo rápido. Entonces, gente, tenemos conflicto con el tiempo, no queremos esperar. Hasta cuando no viene, es como que le ponemos si no me responde enseguida, me voy a lo que sé. O invento algo, ¿verdad? Me voy a lo que sé. Y hago rápido. Tenemos ejemplos en la Biblia de gente que quiso ayudarle, darle una manito a Dios para que se cumpla su promesa, ¿verdad? Bueno, entonces conflicto con el tiempo. Gente, aprendamos a esperar. No se olviden que Dios está desarrollando en nosotros el carácter de Cristo. Es lo más importante que vamos a llevar en el cielo. Jesús en nuestro corazón y el carácter de Cristo en nuestra vida. Y gente, hay mucho por aprender. Paciencia. Somos tardos para aprender, nos cuesta aprender la lección. Entonces, paciencia. Es un proceso, hay un plan perfecto de parte de Dios para vos y para mí. Es un proceso, gente. Entonces, paciencia. Avanzamos un poco más, un enemigo más, la autosuficiencia. El impaciente no quiere esperar. A veces la razón puede ser la autosuficiencia, piensa que puede intervenir y traer soluciones rápido. Y a veces, hermanos, la solución que nosotros tenemos no es la solución que Dios tiene para nosotros. Por eso nos vienen buenos resultados al final y hay que aprender a esperar en Dios. Hay que aprender a ser pacientes. Hay un último punto que quiero ver con ustedes. Según nuestro texto dice que debemos mirar el ejemplo de los profetas, de aquellos que vinieron antes que nosotros. Y yo quiero tomar dos ejemplos. Uno aparece en nuestro texto, habla de Job, que sufrió mucho y cómo fue paciente y cómo el Señor le dio un final maravilloso. Pero el primero es Abraham y quiero leer el texto y saquemos conclusiones. Está en Hebreos 6 y otro texto también voy a usar. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y paciencia, que también puede significar perseverancia, van de la mano, heredan las promesas de Dios. Para tener la promesa de Dios, cumplimiento en mi vida,
necesito fe y paciencia, fe y paciencia. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, dice nuestro texto. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Vamos a complementar con Romanos 4, 17 en adelante. A eso se refiere las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Otra versión dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Para Dios ya está, para Dios ya es. A mí me gusta orar y ayunar con esto en la mente y me lo trato de recordar. La solución ya está. Lo que Jesús hizo en el Calvario cubre todas mis necesidades reales. Si yo oro y ayuno, es simplemente para que esté en la posición correcta, con la actitud correcta ante Dios para recibir esa respuesta. Esa respuesta ya está. Mi problema ya tiene solución. Dios ya le ha dado solución. Es cuestión de tiempo. ¿Se entiende? Abraham hizo lo mismo. Bueno, sigue diciendo. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendiente que tendrás. En una ocasión Dios le invita a salir en una noche bien oscura y estrellada. Salía afuera Abraham, sale, mira las estrellas en el cielo. Miró, si podés contar, también tu descendencia se podrá contar. El mismo ejemplo le dio con las arenas a las orillas del mar, incontable. Y él creyó. Las circunstancias no estaban a su favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice otra versión. Leemos un poco más. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que él evaluó la situación y realmente la situación era desesperante. No había esperanza humanamente, pero tenía una promesa de parte de Dios. Abraham siguió, voy a volver a leer esta parte. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham ya no podía engendrar, ya le pasó el tiempo. A Sara ya no podía concebir porque ya le pasó el tiempo. Y le pasó bien ya el tiempo, ya eran ancianos. Pero siguió creyendo en las promesas de Dios. El texto sigue diciendo: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y nosotros tenemos esta fe para que nuestra paciencia pueda ser ejercitada. Podemos nosotros tener esta creencia en la mente, estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Fue la fe de Abraham lo que marcó la diferencia. No era un hombre perfecto, pero le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios y avanza en fe, por el camino es probado su fe, su amor, y es perfeccionado en su carácter también. La última historia es la de Job. Y acá solamente voy a leer unas frases. Dice con relación a Job: he aquí, esto dijo Job, en medio de tantas pruebas que él tuvo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Le vinieron pruebas terribles. Por último fue una enfermedad que de pie a cabeza le iba consumiendo y afligiendo con dolor. Pero él tenía esta convicción, esta determinación. Él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, porque él es bueno, porque él es sabio, porque él es todopoderoso, porque él me ama. Nunca va a hacer algo sin propósito alguno. Se ancló ahí y decidió esperar aunque me mate, decía él. Otra expresión de Job: mas he aquí que en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto.
confiaba en la fidelidad de las palabras de Dios. Y por último dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Él confiaba que había alguien que iba a pagar por su rescate. De alguna manera, por el Espíritu Santo, es como que vio que Jesucristo iba a pagar un precio muy alto para rescatarnos, para salvarnos del pecado, del mal, de la desgracia que ha traído el pecado en nuestras vidas. La suya no fue una sumisión muda y pasiva. Peleó, preguntó y a veces hasta desafió, pero la llama de su fe nunca se extinguió. ¿Qué tal estamos, hermanos, con la paciencia? Resumiendo, venga lo que venga, pase lo que pase, no tires la toalla, porque tenemos promesas. No tires la toalla, porque Dios cumplirá en su tiempo. Él hará, Él actuará. Pase lo que pases, no hagas algo malo, no hagas lo incorrecto, no reacciones de manera indebida. Espera en el Señor, haz las cosas a la manera del Señor, porque el Señor vendrá en tu rescate. El Señor cumplirá sus promesas. Pase lo que pase, pone tus ojos en Jesús. ¿Quién como Él fue tan paciente con nosotros? Cuando Dios nos pide algo, nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Él fue paciente con nosotros y con toda la humanidad. ¿Cuánto nos esperó? Casi 18 años viví sin Cristo y me esperó pacientemente. Me buscó cuando era niño, me buscó cuando era adolescente. Menos mal, a entrada de mi juventud, y le agradezco, para mí por lo menos me puso entre la espada y la pared y me concedió que pudiera ver a Cristo muriendo en el Calvario para cambiar mi vida, y le pude decir: Cristo, no quiero seguir viviendo así, cámbiame, me siento ahogado. Y Él lo hizo. ¿Cuántos años te esperó a vos? Es más, no crean que desde ese 18 años y hoy tengo 41, que he caminado de manera perfecta ante Dios. Cuánta paciencia, cuánta tontería en mi vida cristiana ya, pero fue paciente y es paciente. Dios es paciente con nosotros. Te ha esperado hasta aquí para que vos te rindas plenamente a Él. Te ha esperado hasta aquí para que vos digas: heme aquí, voy a servirte así como me llamaste. Te ha esperado pacientemente con ese pecado que no estás dejando y te está llamando al arrepentimiento. Te ha esperado pacientemente con ese problema que tenés para que vos venga y le digas: Señor, ya hice de todo, pero ya no puedo más. Te entrego esto. Y Él te va a hablar. Él ha sido paciente y nunca se rindió. Jesús nunca se rindió. Nació en situación muy humilde, en un pesebre. No le recibió la humanidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero qué bueno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. No se rindió cuando le tocó una adolescencia y una juventud dura, donde posiblemente murió su papá José, y él como primogénito tenía que aprender el oficio y tenía que agarrar la familia y ayudar a la familia a seguir adelante. No se rindió. No se detuvo cuando a los 30 años el diablo vino con todas las tentaciones para cortar camino. No se rindió. No se rindió cuando ni sus discípulos le comprendían, ni sus familiares le comprendían. La gente le decía a sus familiares: está fuera de sí, se volvió loco, vayan a hacerse cargo de su familiar, de Jesús. Le llamaron loco y sus familiares vinieron y quisieron hablar con él, pero él siguió. Él siguió y no paró hasta la cruz. No paró hasta la cruz. Eso es lo que le correspondía a él, ir a la cruz. No paró cuando se burlaban de él. No paró cuando se olvidaron de todos sus milagros que hizo a favor de la gente. No paró cuando se burlaban y le golpeaban y le escupían. Tenía algo en mente: la cruz, porque después de la cruz veré a mis hijos redimidos, perdonados, rescatados para la eternidad. No paró y fue hasta la cruz. Después lo único que podía hacer es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Alguna vez llegaste a esa situación? Jesús llegó por ti. No había nada más que hacer. La muerte estaba sobre él y él dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y en las manos de Dios hay resurrección.
en cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué ha muerto en ti? ¿Qué ha muerto en tu familia? ¿Qué ha muerto? En las manos de Dios hay resurrección, hay victoria. Señor, gracias. Gracias primeramente por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. No nos estás pidiendo algo que tú no has ejercido con nosotros. Nos has tenido paciencia. Y ahora nos pides paciencia mientras tú estás obrando en nosotros. Paciencia mientras, Señor, nosotros de corazón nos arrepentimos. Paciencia, Señor, mientras aprendemos tu palabra y avanzamos. Paciencia con nuestros hijos. Paciencia con nuestro cónyuge. Paciencia con nuestros hermanos de la iglesia. Sé paciente, ama, ten fe, ten esperanza. Ten esperanza, ten esperanza. Porque Dios cumple lo que promete. Porque nos ama. Él es sabio y Él es todopoderoso y hará lo que dijo que haría. ¿Qué te ha hablado el Señor en esta mañana? ¿A dónde te está llevando el Espíritu de Dios en esta hora? Ahí donde el Señor te lleva, empezá a orar, empezá a clamar. O quizás sea